Lo que ocurrió conmigo sigue siendo un misterio para todos. Estas fueron las últimas palabras de Rita Hayworth antes de que la enfermedad de Alzheimer acabara con su memoria. Descubrir sus verdaderas intenciones en una cámara secreta tras su muerte conmocionó a todo el mundo. Explotación por parte de los estudios, problemas, familias y horribles realidades que Hollywood intentó ocultar. Esta polémica en torno a los famosos no se parece a ninguna otra. Esta es la verdadera historia de la lucha silenciosa durante décadas de la celebridad más apreciada de Estados Unidos. Exploremos con nosotros. ¿Y tú, conoces la leyenda de Rita Hayworth? Deja una A en los comentarios si es así. Vida temprana y carrera profesional. Primero, adentrémonos en sus primeros años de vida. Rita Hayworth vino al mundo en Brooklyn, Nueva York, el 17 de octubre de 1918. La mujer era realmente conocida como Margarita Carmen Cancino. Su padre, español, era bailarín profesional. Introdujo el flamenco y otros bailes españoles en Estados Unidos. Mamá tenía ascendencia irlandesa e inglesa, aunque nació en Estados Unidos, paralelamente a su carrera como actriz. Fue una de las chicas de Ziegfeld Follies. Debido a las raíces de su familia en las artes escénicas, la vida de Rita siempre ha estado llena de danza y actuaciones. Antonio Cancino, el abuelo de Rita, era un profesor de baile afincado en Madrid y reconocido bailarín español. Rita comenzó sus clases de baile a la tierna edad de 3 años y medio. Practicaba todos los días. Rita contaba que era demasiado tímida para decirle a su padre que odiaba bailar cuando era niña. En su juventud le quedaba poco tiempo para jugar debido a su extenso horario de ensayos. Rita debutó en el cine en un cortometraje titulado La Fiesta cuando solo tenía 8 años. Su familia se trasladó a Hollywood en 1927. No mucho después, estrellas como James Cagney fueron alumnos de la escuela de baile que su padre fundó en la zona. Sin darse cuenta, su educación en el mundo del espectáculo moldeó su destino. Rita empezó a actuar profesionalmente con su padre cuando solo tenía 12 años. The Dancing Cancinos was su creación, una actuación en un club nocturno. Su padre le tiñó el pelo castaño de negro para que pareciera mayor y más exótica. Actuaba en bares de Tijuana, México, mientras su padre la llevaba para evitar las normas sobre trabajo infantil de California. Trabajaba muchas horas en estos establecimientos para adultos. Su ajetreada agenda le impidió terminar el bachillerato. Apenas pudo terminar el 9º grado. A los 16 años, Rita se unió a su padre para una actuación en el Club Caliente de Tijuana. Esa noche, el director de la Fox Film Corporation fue testigo de su baile. En su opinión, podría hacerse famosa, así que la convocó a una reunión. Sean programó una proyección para Rita a pesar de que era bastante reservada y apenas hablaba. Cuando lo consiguió, le ofreció un contrato de 6 meses para trabajar en la Fox. Esto supuso su entrada en la industria de Hollywood. Margarita Cancino se convirtió en el nombre artístico de Rita cuando empezó a actuar. Adquirió experiencia a pesar de sus papeles menores al principio. Su filmografía incluye Cruz Diablo e Incaliente, entre otras, debido a su ascendencia española. En esta época se la encasillaba con frecuencia en papeles exóticos en Hollywood. Aunque estos papeles no la catapultaron al estrellato, sí le sirvieron de aprendizaje. Columbia Pictures contrató a Rita en 1937. En este punto, la marea cambió. El estudio pensó que necesitaba un nuevo estilo. Utilizaron la electrólisis, un proceso doloroso, para aumentar el nacimiento de su cabello y teñirlo de rojo para que pareciera más americana. El resultado fue una frente más alta, que algunos creían que la hacía parecer más bella. Rita Hayworth, por el apellido de soltera de su madre, fue otro de los nombres que se cambió. Su transformación fue un intento de ajustarse a los cánones de belleza establecidos por el Hollywood de la época. Actuó junto a Cary Grant en la película de 1939 Solo los ángeles tienen alas, que supuso su gran éxito. En 1939, Rita Hayworth comenzó su ascenso al estrellato con un papel secundario en la película Solo los ángeles tienen alas. Su personaje, Judy M.C. Person, era la esposa de un piloto caído en desgracia. A pesar de que otra actriz fue elegida en primer lugar, Rita consiguió una prueba de cámara gracias al magnate de Columbia Pictures Harry Cohn, que confiaba en ella. Howard Hawks, el director de la película, la contrató después de ver lo impresionante que parecía en pantalla. A pesar del pequeño papel que interpretó, Rita acaparó mucha atención. Rita fue portada de la revista Life poco después de que la película se convirtiera en un gran éxito ese año. Esta exposición la impulsó a la popularidad y le abrió las puertas a nuevas oportunidades.
En el musical de 1941 You'll Never Get Rich y en el de 1942 You Were Never Lovelier, Rita demostró sus dotes de bailarina junto a Fred Astaire. Rita no tenía mucha experiencia bailando, por lo que Fred dudó en formar pareja con ella. Sin embargo, tras su primer ensayo, Fred cambió de opinión. Según él, nadie con quien hubiera trabajado había aprendido tan rápido como ella. Decidieron volver a trabajar juntos tras el éxito de su primera película. Los ensayos de You Were Never Lovelier fueron todo un reto. Incluso se veían obligados a ensayar en el desván de la funeraria. Hubo una vez en que Rita se desmayó mientras hacía un ejercicio especialmente agotador, pero nunca dejó de hacerlo. Su compromiso asombró a Fred hasta el punto de que la proclamó su pareja de baile favorita de todos los tiempos, superando incluso a Ginger Rogers. El éxito de estas películas propulsó a Rita a las filas de las estrellas de Hollywood. Rita se convirtió en un icono de los tiempos de guerra con una sola fotografía. Apareció en una foto de la revista Life de 1941 arrodillada en una cama con un camisón de encaje negro. Aunque no pretendía causar revuelo, la instantánea ganó una inmensa popularidad entre las tropas estadounidenses. Se convirtió en un icono de la ostentación y el glamour gracias a esta foto, pero también quedó atrapada por la percepción pública que generó. Con Gene Kelly, Rita fue una estrella en Cover Girl, de 1944. Fue un punto de inflexión en la carrera de Rita y el primer gran musical en Technicolor de Columbia Pictures. Cuando aún estaba en pleno ascenso al estrellato, Gene Kelly colaboró estrechamente con Rita para desarrollar impresionantes números de baile. El rodaje de una de las escenas más icónicas, en la que Kelly baila junto a su reflejo, duró 2 días, una cifra sin precedentes. Fue impresionante ver la versatilidad de Rita como actriz, ya que interpretó 2 papeles en la película, con casi $3,5 millones en taquilla. La película consolidó el estatus de Rita como una de las actrices más brillantes de Hollywood. Para añadir un toque de diversión a su agitada vida, se casó por entonces con Orson Welles, quien la sorprendía frecuentemente con champán después del trabajo. Hilda, el papel más memorable de Rita, fue en 1946. La película cimentó su fama. En la escena inicial, dijo, yo, mientras jugaba con su pelo y sonreía. Pasó a la historia del cine como un momento decisivo. Durante la canción Put the Blame on Me, Échale la culpa a Mame, hizo un provocativo tease con un guante en la película. Debido a lo atrevida que era para su época, fue recibida con críticas y, en algunos casos, censura. A pesar de que Rita fue encasillada en el papel de mujer fatal, la película fue un gran éxito, recaudando casi $3,75 millones. Más allá del cine, la influencia de Rita se dejó sentir. A pesar de estos y otros contratiempos, Rita realizó una de las interpretaciones más legendarias de la historia de Hollywood. Vida personal y lucha. Mientras tanto, Rita Hayworth se casó con Edward Judson a la tierna edad de 18 años. Su padre, Eduardo Cancino, presentó a Rita a Edward para favorecer su profesión. Su padre estaba dispuesto a todo. Su teoría era que Rita podría convertirse en una estrella de Hollywood con la ayuda de Edward gracias a sus contactos. Cuando Edward convenció a Rita para que se casara con él, la ceremonia se celebró rápidamente. Se casaron en secreto en una breve ceremonia en Las Vegas. Para Rita, que había recibido una educación católica muy tradicional, fue un cambio radical, tras pasar sus años de formación como bailarina en el espectáculo de su padre. Era ingenua en lo que se refiere a las citas y a la vida en general. Sus edades no podían ser más diferentes. Rita estaba en los primeros años de la adolescencia y Edward en la madurez. Era menos su cónyuge y más su jefe o figura paterna. Empezó a introducir cambios significativos en la vida de Rita inmediatamente después de casarse. De bailarina a celebridad de Hollywood, la promocionó sin descanso, pero este logro tenía un precio. Su vida profesional, su dinero e incluso su vida privada estaban bajo el control de Hudson. A pesar de su creciente fama, Hudson mantuvo a Rita en la indigencia. Él administraba sus finanzas y utilizaba su dinero para su extravagante estilo de vida y sus imprudentes negocios. En el momento de su divorcio en 1942, él había contraído en secreto deudas a nombre de ella, según consta en los registros judiciales. A pesar de sus considerables ingresos, Rita se quedó prácticamente sin nada. Más allá del ámbito económico, Hudson ejercía su autoridad. Controlaba su agenda, seleccionaba los papeles que interpretaría e incluso la animó a someterse a cirugía plástica. Lo peor de todo es que propuso la idea a los jefes de los estudios como una forma de mejorar sus papeles. Rita estaba muy afectada por esto.
Echando la vista atrás, recordó que él le había informado desde el principio de que estaba desamparada por sí sola. Mi identidad, antes tan amplia, se fue marchitando poco a poco. Ese no fue el final de sus problemas. Al principio de su carrera, Rita empezó a tener problemas con el alcohol. En su mente, la hacía más sumisa cuando se reunían con los jefes del estudio. El estrés de su profesión. Era conocida por sufrir resacas crónicas mientras rodaba Nunca te harás rico en 1941. Los jefes del estudio no le echaron una mano. Todo es abrumador, las luces, las expectativas. En 1946, durante el rodaje de Hilda, su embriaguez provocaba retrasos en el plató. Aún así, mantuvo sus problemas en secreto, ya que el estudio estaba muy preocupado por preservar su reputación. El romance entre Rita Hayworth y Orson Welles tenía algo de cinematográfico. De vacaciones en Brasil en 1942, Welles vio la foto de Hayworth en la portada de la revista Life. Quedó tan fascinado por ella que inmediatamente le propuso matrimonio. De vuelta a Hollywood, la persiguió con todas sus fuerzas. Un emocionante y rápido romance floreció entre ellos. Hayworth participó incluso en el espectáculo Mercury Wonder de Welles para la tropa cuando realizó los actos de magia, ese incluyendo cera cerrada en dos. El 7 de septiembre de 1943, durante el descanso de Hayworth para comer en el rodaje de CoverGirl, Welles la sorprendió con una pequeña boda en el ayuntamiento de Santa Mónica. Joseph Cotton, amigo de Welles, fue el único testigo. Ni siquiera la prensa se enteró de la boda hasta que la feliz pareja dio la noticia en el programa de radio de Welles esa misma noche. Harry Cohn, director de Columbia Pictures, no estaba de acuerdo y temía que la noticia perjudicara a Hayworth, así que lo mantuvieron en secreto. Su vida matrimonial carecía de la ostentación y el brillo típicos de Hollywood. Renunciaron a la luna de miel para ponerse a trabajar de inmediato. Para ayudar a Hayworth a desarrollar su mente, Welles la empujó a leer mucho y a pensar críticamente sobre temas políticos. Los jefes del estudio no estaban contentos cuando Hayworth empezó a distanciarse de su imagen de pin-up. Tras una cesárea de urgencia al final de un doloroso parto de 18 horas, su hija Rebecca Welles nació el 17 de diciembre de 1944. Ella tiene mi nariz, y Rita tiene todo lo demás, dijo Welles alegremente mientras se apresuraba a llegar a tiempo al hospital. En 1947 colaboraron en la película de suspense de Welles La Dama de Shanghái, que él pensó que salvaría su malogrado matrimonio. Como Hayworth era la estrella, el estudio dio luz verde a la película. Sin embargo, Welles montó un escándalo al conseguir que Hayworth se cortara el pelo rubio platino y se tiñera su característico pelo rojo. La furia se apoderó del estudio y de los fans. El rodaje estuvo plagado de tensiones debido a las frecuentes y duras exigencias de Welles. Hayworth se emocionó hasta las lágrimas cuando le hizo volver a rodar 29 veces un momento especialmente intenso. 11 días y 2.500 kilos de cristal se emplearon en rodar la famosa escena de la sala de los espejos. La belleza del paisaje no disimulaba el hecho de que su relación estaba claramente bajo tensión. Supongo que lo hice demasiado realista, comentó Hayworth después. Tuve que interpretar a un personaje que le despreciaba en televisión, a pesar de que era al que más quería en la vida real. El adulterio de Welles fue un factor importante en la ruptura de su matrimonio. Mientras Hayworth estaba embarazada, tuvo una aventura con Gloria Vanderbilt, que tenía 21 años. La traición persistió durante más de 12 meses. Fue devastador para Hayworth porque Welles también estaba relacionado con su íntima amiga Judy Garland. Hayworth descubrió las cartas de amor de Garland en el estudio de Welles el día de su 27 cumpleaños, en Acapulco, durante el rodaje de La Dama de Shanghái. Se clavó el último clavo, en la caravana de Welles. Hayworth lo descubrió con una extra local. Intentaron reconciliarse durante 3 días de rodaje, pero para entonces ya era demasiado tarde. Con todas sus fuerzas, Hayworth intentó salvar su matrimonio. La terapia de pareja era inusual en aquella época, pero ella consintió en ello e incluso contempló la posibilidad de hacerse católica por Welles. Pero en noviembre de 1947 ya había solicitado el divorcio. Alegando diferencias irreconciliables, le comunicó al juez que, en sus 3 años de matrimonio, Welles se había saltado 347 días. Su prometedor romance se torció debido a los engaños y a la angustia. El 3 de julio de 1948, en el Festival de Cannes, Rita Hayworth conoció al príncipe Ali Khan. Ali la cautivó con su exótica belleza y carisma después de que ella se divorciara de Orson Welles.
Su relación se convirtió rápidamente en objeto de un frenesí mediático, con periodistas siguiéndoles a todas partes mientras viajaban por Europa. Su boda tuvo lugar el 27 de mayo de 1949, y fue un acontecimiento fastuoso que costó $1,5 millones, lo que equivale a más de $17 millones en la actualidad. Más de 500 personas asistieron al evento, que se celebró en el Château de l'Horizon, situado cerca de Cannes. Se consumieron un total de 600 botellas de champán y 50 libras de caviar. El vestido de novia de Rita, fabricado por Jacques Fat, costó $40.000. La ley francesa exigía que se casaran 2 veces, la primera en una ceremonia civil el 27 de mayo y la segunda en una boda religiosa el 28 de mayo. Para representar las diversas raíces culturales de la pareja, la boda incorporó tradiciones tanto occidentales como islámicas. La revista Life dedicó 14 páginas al acontecimiento por su trascendencia mundial. Al mismo tiempo, Rita estaba embarazada de 2 meses, pero esto se mantuvo en secreto. A pesar de que la nueva vida de Rita como princesa parecía un sueño, en realidad estaba llena de dificultades. Además de sus muchas nuevas responsabilidades, ahora era miembro de una acaudalada familia real. El 28 de diciembre de 1949 dio a luz a la princesa Jasmine Aga Khan en Lausana, Suiza. El peso de Jasmine fue de 7 libras y 8 onzas, con el fin de conceder a Jasmine la ciudadanía suiza y proporcionarle así una nacionalidad neutral. Rita tomó la decisión de dar a luz en Suiza. Fue un acontecimiento importante que dio la vuelta al mundo en las noticias. Se prodigaron los regalos a Jasmine, uno de los cuales fue un sonajero de oro que le regaló el Aga Khan III, padre de Ali. Sin embargo, a pesar de su felicidad, Rita sufrió graves reacciones. También le resultaba difícil lidiar con las costumbres reales, como el hecho de tener que depender de niñeras para criar a Jasmine, algo de lo que no disfrutaba. Para poder pasar tiempo con su hija, Rita desobedecía con frecuencia las leyes de la familia real. Sin embargo, a Rita le costó adaptarse a sus nuevas responsabilidades. Se esperaba que aprendiera árabe, estudiara el Corán y se cubriera la cabeza con un hijab en determinadas circunstancias. En comparación con su educación en Estados Unidos, estas cosas eran muy diferentes. Acompañó a Ali en un viaje a África Oriental que duró 3 meses en el año 1950. Esta excursión demostró lo diferentes que eran el uno del otro. Era como si Rita no formara parte de la familia real. El concepto de poligamia le resultaba incómodo a pesar de que Ali no tomó más esposas. También detestaba que se evaluaran todos los aspectos de su vida, desde lo que llevaba puesto hasta su comportamiento. El idioma también suponía un reto. La mayoría de las personas de su círculo social hablaban francés, lengua que le costó mucho aprender. Abandonar la actuación la hizo sentirse perdida, pues echaba de menos su carrera y su propósito. La relación extramatrimonial de Ali pronto puso fin a su matrimonio. Ali fue visto bailando con la actriz Joan Fontaine en un club nocturno de París, el mismo lugar donde se había cruzado por primera vez con Rita. Esto ocurrió en junio de 1950, solo un año después de que la pareja se casara. Rita quedó destrozada, ya que estaba en casa cuidando de Jasmine. Según los rumores, muchas damas, entre ellas Pamela Churchill y Bettina Graziani, estaban unidas a él, durante el tiempo que Rita estuvo en Estados Unidos. Una vez fue fotografiado con otras damas en la Riviera Francesa, cuando Ali tuvo un romance público con Olivia de Havilland, hermana de Joan Fontaine. Fue la gota que colmó el vaso. Rita abandonó a Ali y viajó de vuelta a Estados Unidos con Jasmine a principios de 1951. A su regreso a Hollywood le surgieron problemas. Como consecuencia de su incumplimiento de contrato para casarse con Ali, Columbia Pictures le exigió una suma de $150.000. Además, Rita había despilfarrado la mayor parte de su dinero a lo largo del matrimonio, lo que le causó dificultades económicas. Su primera película en años, A Fire in Trinidad, se estrenó en 1952, y ella aceptó actuar en ella porque necesitaba trabajo. Su drama personal fue utilizado por el estudio para vender la película, que recibió el título de Nunca hubo una mujer como Rita, de nuevo en brazos de Glenn Ford. Antes de su estreno, Rita sufrió, como consecuencia de su depresión, empezó a consumir cantidades excesivas de alcohol y con frecuencia llegaba tarde al trabajo. Al mismo tiempo, se enfrentaba a Ali por la custodia de Jasmine, lo que le complicaba aún más la vida. En la década de 1950, la lucha por la custodia de Jasmine se había convertido en una de las batallas judiciales más conocidas. Rita solicitó el divorcio el 2 de septiembre de 1951.
El problema más importante giraba en torno a la educación de Jasmine. En Europa y Oriente Medio, Ali deseaba que creciera en un entorno musulmán. Sin embargo, Rita expresó su deseo de que su hija creciera y se convirtiera en una típica y sana niña estadounidense criada en un ambiente cristiano, a cambio de criar a Jasmine como musulmana y permitirle visitarle anualmente en Europa. Ali ofreció a Rita $1 millón, lo que equivale aproximadamente a $10 millones en la actualidad. Pero Rita no estaba de acuerdo. Dijo que no había nada que pudiera convencerme de renunciar a la oportunidad de Jasmine de vivir en Estados Unidos, rodeada de nuestras preciadas libertades y rutinas. Debido a las acusaciones de abandono, Jasmine y su hermanastra Rebecca fueron colocadas en hogares de acogida durante un breve periodo de tiempo en 1954, lo que hizo la situación aún más difícil para Jasmine y Rebecca. Ali acusó a Rita de ser emocionalmente inestable, mientras que Rita consideraba que el estilo de vida de Ali era peligroso para Jasmine. La prensa siguió cada giro, haciendo el conflicto aún más desagradable para Rita. No fue hasta 1955 que finalmente llegaron a un acuerdo. Mientras a Ali se le concedían 2 meses de visitas al año, a Rita se le otorgaba la custodia principal de Jasmine, que debía ser educada en Estados Unidos según los principios cristianos. La batalla dejó graves heridas. La reputación de Rita se resintió, y ella siguió luchando con problemas personales. La distancia entre la vida de Ali y la de Jasmine creció. Para Jasmine, la lucha pública la marcó profundamente e inspiró su labor posterior de ayuda a los demás. La infancia de Rita Hayworth fue muy dura. Solo tenía 12 años cuando fue víctima de una situación extremadamente desafortunada. Las cosas que Eduardo, su padre, empezó a hacerle eran cosas que un padre nunca debería hacerle a su querida hija. Esto duró mucho tiempo y a Rita le dolió mucho en el fondo. Rita y su padre eran bailarines. Como grupo, viajaban a varios lugares y actuaban en diversos locales, pero entre bastidores, Eduardo estaba siendo muy malo con Rita. Hizo que dejara de ir a la escuela cuando solo tenía 14 años. La vistió con atuendos de adulto y le enseñó bailes que no eran adecuados para una niña pequeña. Los desafortunados sucesos ocurrían casi todos los días, y a veces ocurrían más de una vez. Para Rita, la situación era mucho más desconcertante. Además de ser su pareja de baile, era el quien controlaba su vida profesional. Además de sentir miedo, Rita también tenía la impresión de que necesitaba confiar en él. Volga, la madre de Rita, sospechaba que algo iba mal. Intentó ayudar durmiendo en la misma cama que Rita cuando estaban en casa, pero esto no solucionó realmente la situación. Volga no podía estar allí para defender a su hija cuando Rita y Eduardo iban de excursión a festivales de baile. Es posible que Volga sintiera que no podía hacer mucho para detener a Eduardo, dado que había renunciado a su propia carrera de bailarina para casarse con él. Es posible que le preocuparan las consecuencias que pudiera tener el hecho de que hablara. Resulta realmente perturbador contemplar las emociones que Rita y su madre pudieron haber experimentado durante todo ese tiempo. Es posible que Volga sintiera que no podía hacer mucho para detener a Eduardo, dado que había renunciado a su propia carrera de bailarina para casarse con él. Por otra parte, el padre de Rita no fue el único que ejerció una influencia negativa sobre ella. Harry Cohn, director de Columbia Pictures, controló la carrera y la vida de Rita Hayworth durante 20 años. Cuando en 1937 firmó con ella un contrato de 7 años, fue el principio de todo. Instantáneamente, tomó la decisión de modificar lo que fuera de ella. Rita Hayworth fue el nuevo nombre que le puso, sustituyendo al anterior de Margarita Carmen Cancino, para que se le subiera el nacimiento del pelo. La obligó a someterse a una serie de dolorosos tratamientos. Además, la obligó a teñirse el pelo negro de rojo, lo que dio lugar al desarrollo de su característico estilo. Cohn no solo ejerció su autoridad sobre su vida profesional, sino que también se inmiscuyó en su vida personal. En 1941, cuando comenzó una relación con Orson Welles, él intentó poner fin a su relación porque creía que afectaría a su reputación. Llegó incluso a contratar a investigadores privados para que la localizaran y le informaran de sus hallazgos. Su deseo de protestar fue impulsado por el hecho de que en 1946. Su deseo de resistir fue impulsado en 1946 por el hecho de que su fotografía fue colocada en un arma atómica, y ella quiso protestar, pero fue detenida por Cohn. Además, con otras acciones inapropiadas y ella lo rechazó. Ella fue capaz de luchar contra él y escapar. Fue su renuencia lo que lo enfureció. La castigó dándole agotadores horarios de trabajo y multándola por pequeños errores. En 1948,
Fue multada con más de $12,000 por asuntos menores. A pesar de todo, Aylward no se echó atrás. En una conversación con su coprotagonista, Glenn Ford, expresó que prefería morir antes que ceder ante Cohn. Otras actrices admiraron su valentía y la consideraron un modelo a seguir por enfrentarse a él. A pesar de ser una de las celebridades más famosas del mundo, su remuneración era insuficiente. En 1937, ganaba $250 a la semana. En 1946, después de Hilda, solo ganaba $3,000 a la semana, bastante menos que las estrellas de los estudios rivales. Cohn también ganó dinero prestándola a otros estudios. Cuando trabajó en Sangre y Arena en 1941, Columbia ganó $50,000, pero ella solo cobraba $450 a la semana. El estudio también ganó millones con su película. Su famosa foto de prenup durante la Segunda Guerra Mundial se vendió en todas partes, pero ella no ganó dinero con ella. Incluso cuando se utilizó su fotografía en la bomba atómica que se estaba probando en el atolón de Bikini, nunca fue requerida ni compensada por su participación. Aylward intentó defenderse. En 1947, se declaró en huelga para exigir mejores salarios y trato. Cohn respondió suspendiéndola sin sueldo y dijo que la sustituiría por artistas más jóvenes. Sin recursos económicos, no tuvo más remedio que volver a trabajar en las mismas duras condiciones. Posteriormente afirmó que Harry Cohn pensaba en mí como una de las personas a las que podía utilizar y ganar mucho dinero. Aylward sufría insomnio, ansiedad y tristeza. La presión de Cohn y del sistema de estudios fue en aumento. A principios de los años 50, su salud mental pasaba por momentos difíciles, lo que repercutió tanto en su vida profesional como en la personal. En sus últimos años le costó llegar a fin de mes, a pesar de que había logrado un enorme éxito y ganado millones de dólares para Columbia. Durante su jubilación, no pudo llegar a fin de mes debido a una mala gestión financiera y al hecho de que no ganaba ningún residual de sus películas. Luchó contra la enfermedad de Alzheimer durante sus últimos años, pero no pudo permitirse los cuidados que necesitó durante esos años. La batalla que Rita Hayworth libró contra la enfermedad de Alzheimer fue un viaje angustioso y de progresión lenta que comenzó de un modo que nadie podía comprender. Alrededor de los 40 años, a finales de la década de 1950, la gente empezó a notar cambios peculiares en ella. En 1958, cuando trabajaba en el rodaje de su película Mesas Separadas, tenía la costumbre de olvidar sus diálogos, y le costaba varios intentos superar incluso las escenas más sencillas. El actor que interpretaba a su compañero de reparto, Burt Lancaster, creía que simplemente estaba ansiosa, pero la situación siguió empeorando. A principios de los años 60, era difícil ignorar su conducta. En 1963, cuando trabajaba en el rodaje de La Trampa del Dinero, se enfureció tanto con el director que gritó y abandonó el plató. Durante el acto de prensa de su película La Amapola también es una flor, que tuvo lugar en 1966, Rita parecía desorientada y perpleja. Los periodistas vieron que era incapaz de responder a preguntas fundamentales sobre su papel. Incluso sus amigos y familiares más cercanos opinaban que la causa era el alcohol, a pesar de que su hija Yasmine pensaba lo mismo. No fue así. Los indicadores iniciales de la enfermedad de Alzheimer no fueron reconocidos por los profesionales médicos hasta muchos años después, a pesar de que, por aquel entonces, la gente no sabía mucho sobre esta dolencia. La salud de Rita empeoró durante la década de 1970. En 1972, ya no recordaba suficientes frases para interpretar papeles principales. La ira de Dios fue su última gran película. Para completar sus secuencias, el director se vio obligado a utilizar tarjetas y a rodar tomas adicionales. Sus problemas salieron a la luz pública en 1974, cuando apareció en el programa The Carol Burnett Show. El público fue testigo de cómo se quedaba en blanco y se olvidaba de las indicaciones mientras aparecía en pantalla. Carol Burnett se encargó de guiarla durante la actuación. Uno de los momentos más oscuros ocurrió en 1976, cuando Rita debía aceptar un premio en la entrega de los Emmy. Cuando estaba entre bastidores, fue incapaz de recordar la razón por la que estaba allí o el trabajo que se suponía que tenía que hacer. Tuvo que ser sustituida y los organizadores consiguieron enviarla a casa de forma sigilosa. En 1977 ya no podía vivir sola, incluso después de dejar de beber. Su estado mental siguió deteriorándose a pesar de que buscó tratamiento en un hospital para su problema. Sus profesionales médicos se quedaron perplejos al pensar que la enfermedad de Alzheimer era la raíz del problema. En 1980,
Rita fue diagnosticada de Alzheimer. En 1981, su hija Jasmine hizo pública la información para ayudar a la gente a comprender la enfermedad. En aquella época, la enfermedad de Alzheimer era desconocida para un gran número de personas. La noticia saltó a los titulares. A través de su relato, Rita se convirtió en una de las primeras celebridades en ser asociada con la enfermedad, y proporcionó a la enfermedad la exposición que tan desesperadamente necesitaba. Fue tan valiente al anunciar su enfermedad que incluso el presidente Ronald Reagan la elogió por ello. Poco después se produjo un aumento de la financiación de la investigación sobre el Alzheimer y, al mismo tiempo, más personas empezaron a tomar conciencia de la enfermedad. Jasmine se comprometió a llamar la atención sobre la cuestión de la investigación y a obtener fondos para ella. Fue la primera en organizar la gala Rita Hayworth, que se celebró en 1983 y recaudó más de $1 millón para la investigación del Alzheimer. Se encargó de organizar estos eventos anualmente, y fueron un gran éxito. A lo largo del tiempo se recaudaron decenas de millones de dólares para ayudar en la lucha contra la enfermedad. Jasmine permaneció al lado de Rita durante todo el deterioro de su estado. En 1981 asumió la tutela legal de Rita y la trasladó a Nueva York para poder cuidarla. En 1983 Rita perdió la capacidad de reconocer caras, incluido su propio reflejo. Visitando a su madre a diario y leyéndole cuentos, Jasmine hizo todo lo que estuvo en su mano para que estuviera cómoda. Por otra parte, la enfermedad seguía dejando huella. En 1987, Rita entró en coma. Jasmine no se separó de ella ni una sola vez. Rita Hayworth falleció de forma tranquila y pacífica el 14 de mayo de 1987. Con su hija sosteniéndole la mano en el hombro. Numerosas personalidades del mundo del espectáculo asistieron a su entierro para darle el pésame. Jasmine se aseguró de que el ataúd de la difunta estuviera adornado con rosas rojas, que eran la flor preferida de Rita. La vida de Rita no solo terminó con dolor, pero no así su legado. Las pertenencias de Rita Hayworth fueron registradas tras su muerte en 1987, y en ellas se encontró un tesoro escondido. Las cartas de amor que Orson Welles había escrito estaban escondidas en un compartimento de su caja de cosméticos. Su asombroso hallazgo salió a la luz años después, el 20 de septiembre de 2001, durante una subasta de Christie's en Los Ángeles. La colección Wells de la Biblioteca Lilly de Indiana es donde se guardan temporalmente en estos momentos. Las cartas iban acompañadas de 8 notas manuscritas de 23 páginas en total. La mayoría de las notas eran de Nueva York en 1943. La señora Orson Welles era la destinataria de cada sobre, y Welles escribió su firma en cada uno de ellos. Además de las cartas, Welles envió 3 acuarelas que había pintado. Estas obras representaban a un joven que se sentía solo y echaba de menos a su mujer a causa de su trabajo. Te agradecemos que nos veas. Antes de irte, asegúrate de que te has suscrito a nuestro canal y de que has visto por ti mismo alguno de nuestros otros intrigantes vídeos.